Muy buenas noches, estimados aprendices. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bien, primero que todo, darle las gracias por unirse en este espacio para socializar la evidencia de conocimiento mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Ficha 3465984, formación titulada Análisis y Desarrollo de Software. Mi nombre es José Gaitán Torres, instructor técnico para el Centro de Comercio y Servicios Regional Caldas. En esta noche vamos a socializar esta evidencia que se trata sobre un mapa mental sobre la ingeniería de requisitos. Muy bien. El cronograma de esta evidencia, pues, hace referencia a la fase de análisis, actividad de proyecto, determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Competencia, establecer los requisitos de la solución del software de acuerdo con los estándares y procedimientos técnicos. Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Identificar conceptos básicos de teoría general del sistema y enfoque sistémico. Esta es una evidencia de conocimiento sobre un mapa mental sobre la ingeniería de requisitos. Inicio 250526, final 01626. Pues la fecha de inicio está un poquito adelante, sí, pero es necesario socializar la evidencia para que ustedes vayan adelantando, por lo menos. El instrumento de evaluación de esta evidencia tiene los siguientes logros. El mapa mental combina recursos visuales y textuales de forma esquematizada. Utiliza una herramienta TIC para la creación del mapa mental. Relaciona claramente los conceptos de ingeniería de requisitos del mapa mental. Cumple con todas las normas de ortografía en el contexto del mapa mental. Entonces, es importante que esta evidencia cumpla es, especialmente, muy especialmente con estas variables, estos identificadores de logro o indicadores de logro. Bien. Ustedes ya han trabajado con mapas mentales, por lo tanto, pues no va a ser algo nuevo. Lo único es el contexto. Bien. Bueno, ¿qué debe realizar en esta evidencia? Para desarrollar esta evidencia adecuadamente se recomienda revisar el contenido del formativo Fundamentos, ¿sí? Fundamentos de software, Fundamentos de análisis y diseño de software. Este componente, ustedes saben que hace parte de la fase de análisis. Ahorita ingresamos a él y miramos dónde se ubica, si de pronto no lo podemos ubicar. Y la evidencia consiste en realizar un mapa mental sobre la ingeniería de requisitos. Esta evidencia tiene como código GA1 22050 1092, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01. Realiza un mapa mental con los conceptos sobre ingeniería de requisitos visto en el componente formativo. Utiliza una herramienta TIC para la realización del mapa mental. El mapa debe tener las principales características del mapa mental. Bueno, recuerde que los mapas mentales, pues,
Utiliza una serie de símbolos para conectar ideas. Lineamiento de entrega de producto. Producto a entregar, mapa mental con los conceptos sobre ingeniería requisito. PDF Word, yo requeriría mejor que fuera en PDF, ¿ok? PDF. Y cuando vayas a hacer el envío, pues te remites a la actividad correspondiente y hacer el espacio. Mapa mental sobre ingeniería requisito. Tenga en cuenta que debe subir o cargar el documento correspondiente al mapa mental sobre el requisito. En lo posible tratar de equivocarse, no tratar de equivocarse en esto, no equivocarse en esto. Bueno, entonces mire, los mapas mentales son una serie de diagramas que de manera visual organizan ideas y conceptos. Esto alrededor de un tema central, ¿sí? Básicamente eso es lo que es un mapa mental, un diagrama que nos va a organizar ideas y conceptos por alrededor de un tema central. Es muy similar al cerebro humano, utiliza una estructura radial donde las palabras clave, colores, imágenes, iconos, flechas se conectan mediante una serie de ramas que permiten sintetizar información y además de eso estimular la creatividad. ¿Ok? Bien. Con relación a la ingeniería de requisito, que es lo que nosotros vamos a trabajar, pues la ingeniería de requisito, tú puedes encontrar varios conceptos, pero aquí en el material de formación tenemos varios conceptos y pues todos están pues, son acertados al objetivo principal. Entonces, según Boeing, en 1979, la ingeniería de requisitos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua. ¿Qué quiere decir que no ambigua? Pues que es definida y no se confunde con otro concepto, la cual serviría como base para acuerdos comunes entre las partes involucradas y donde se describen las funciones que realiza el sistema. Este es un concepto. Otro concepto es el proceso de estudiar la necesidad del usuario para llegar a una definición de requisitos de sistema, hardware o software, según el estándar IEEE. IEEE. Y también podemos decir, según Amador, en el año 2000, la ingeniería de requisitos puede considerarse como un proceso de descubriendo, comunicando las necesidades del cliente y usuario y la gestión de los cambios de dichas necesidades. Bueno, entonces, en un concepto muy personal, pues la ingeniería de requisitos pues, establece una serie de pautas para nosotros identificar cuáles son las necesidades de un usuario para el desarrollo de un sistema hardware o software. Aquí estamos hablando de una ingeniería de requisitos, pero que está orientada hacia eh, lo que es el desarrollo de software. Pero esta ingeniería de requisitos pues, puede ser aplicada a cualquier cosa, ¿entiende? A cualquier actividad a realizar. Por ejemplo, la ingeniería de requisitos para construir una casa, ¿sí? Pues obviamente ahí también hay una serie de componentes, una serie de requerimientos que son indispensables para lograr la construcción de la casa, pues a un éxito, ¿cierto? De una manera exitosa. Entonces, en términos de ingeniería de requisitos para la construcción de software, más que todo son los, los requerimientos o las especificaciones que necesita para desarrollar un software. Estos, estos requerimientos, estas especificaciones deben ser claras, concisas y concretas. No puede haber ambigüedad, ¿sí?
Bien, entonces este es el concepto. ¿Qué objetivo nos propone la ingeniería de requisitos? Pues se trata de englobar o agrupar los procesos de desarrollo y gestión de requisitos en el ciclo de vida del software. El ciclo de vida del software está formado por una serie de etapas o por una serie de fases. ¿Ok? Entonces, durante el ciclo de vida del software, la ingeniería de requisitos, el objetivo es que agrupe una serie de procesos para el desarrollo y gestión de los requisitos. Entonces, esto más que todo está asociado a las actividades para nosotros obtener un análisis, las especificaciones y validaciones de los requisitos para alcanzar los objetivos de un negocio. ¿Ok? En otro, en otro contexto tenemos los propósitos de la ingeniería de requisitos, que son la gestión. El propósito de la ingeniería de requisitos es la gestión de los cambios y la trazabilidad. De esta forma, la ingeniería de requisitos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que quiere el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución razonable, especificar las soluciones sin ambigüedades, validar la especificación y administrar los requisitos conforme a esto se transforma en un sistema operacional. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a concentrar en el material de formación que es Fundamentos de Análisis de Diseño y de Software. Pues usted lo puede encontrar en la plataforma Sayuna, iniciando sesión, ingresando a su ficha, esperemos que cargue, ingresando a su ficha, tenemos acá fase de análisis. Esta es la actividad, mapa mental sobre el requisito. ¿Ok? Esta es. Y aquí tenemos lo que es material de formación, fundamento de análisis y diseño de software. Esto me va a permitir visualizar el contenido del material de lectura. Y es sobre el tema ingeniería requisitos. ¿Ok? Entonces aquí están los conceptos, aquí están los objetivos, ¿sí? Y tenemos unas etapas de la ingeniería de requisitos que son elicitación, análisis y tenemos también planeación. Y estas etapas pues se dividen en una serie de subfases, por decirlo así. Por eso es que tenemos más información acá. La observación también. Entonces, cada una de estas etapas tiene una serie de elementos o subfases que nosotros debemos hacer una lectura, ¿sí? Para comprender lo que son las ingeniería de requisitos. Bien, por ejemplo, hablemos de la fase de las etapas de la ingeniería de requisitos. ¿Sí? Son 4 etapas.
estas 4 etapas están formadas por lo que es la elicitación, el análisis, especificación y validación de requisitos. Esto de elicitación, más que todo, representa cómo nosotros vamos a descubrir el problema, lo que vamos a resolver. Y esto tiene una serie de objetivos. Primero, pues nosotros debemos conocer el problema, de tal forma que podamos entender con los usuarios, los clientes, que son los que nos transmiten la información de qué se trata el problema. También vamos a describir las necesidades reales entre clientes y usuarios. Y también vamos a identificar los requisitos entre propios clientes y usuarios hasta obtener una visión común de los mismos. Entonces, esto de la elicitación de requisitos, la elicitación de requisitos, ¿sí? Básicamente es cuando nosotros empezamos a descubrir los requisitos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando empiezan a hacer la licitación de requisitos del software a desarrollar, es cuando logran iniciar un contacto con el usuario al cual le van a construir el software o el grupo de personas que están involucradas en el sistema, ¿sí? De tal manera que aquí ya yo identifico o yo puedo tener el dominio del problema. Aquí yo puedo entender qué es lo que los usuarios necesitan. Además de eso, los usuarios pues nos transmiten a nosotros el requerimiento por medio del conocimiento que ellos tienen, ¿vale? Porque son las personas involucradas en el manejo de las actividades de un sistema. Por ejemplo, si voy a construir un software para facturar productos en un almacén, pues la persona que me podrá suministrar esa información, pues sería, ¿quién sería? A ver, ¿quién sería la persona que si voy a construir un software para un almacén, El para facturar, administrador del negocio. ¿cierto? Puede ser el administrador o puede ser el vendedor también, ¿sí? Entonces, ahí nos encontramos con un recurso humano, una serie de personas que trabajan directamente con las actividades diarias, cotidianas, pues que no pueden suministrar información, ¿vale? Entonces ahí yo identifico las necesidades reales que tiene el cliente y usuario, ¿sí? Y también pues los requisitos los puedo consensuar entre los clientes y usuarios, tener una visión mucho más clara, mucho más común, ¿sí? Bueno, esa es la elicitación, es como la toma de requisitos. Y tenemos una parte que se llama el análisis. Entonces, en el análisis nosotros vamos a obtener una base, ¿sí? En donde identificamos de pronto algunos conflictos, de pronto podemos detectar conflictos en los requisitos,
¿sí? Estos conflictos pueden definir o pueden prevenir de distintas fuentes y presentar contradicción o ambigüedades. Pues eso es normal. De pronto, sobre un documento puede estar escrito algún procedimiento, pero sobre lo verbal de alguna persona puede ser algo diferente o puede ser algo muy parecido. Entonces aquí se crean ambigüedades, ¿sí? Pero entonces en esta fase de análisis donde nosotros ya vamos a como a tener esa capacidad de discernir, de poder identificar cuál es lo real, ¿sí? Luego de la toma de requerimientos. Además de eso, profundizamos el conocimiento, el dominio del problema, ¿sí? De tal manera que esto nos pueden ayudar a construir un producto útil para los clientes y usuarios. Entonces, más que todo, la fase de análisis eh, proporciona unas pautas para que nosotros podamos hacer un estudio mucho más amplio de los requisitos tomados anteriormente en la fase de licitación. Entonces, en esta fase, el analista proporciona un sistema de retroalimentación que refina entendimiento conseguido en la etapa de obtención, o sea, en la etapa anterior, en la licitación. ¿Ok? Entonces, la licitación es la toma de requerimientos. ¿Vale? Análisis es la fase del estudio de los requerimientos. Obviamente agrupo otras características, pues, que están mencionadas acá en la lectura. Tenemos la especificación. En esta fase es donde se documentan los requisitos. Básicamente, estos requisitos son acordados con el cliente de una manera a detalle. Entonces, en esta fase de especificación, más que todo es como una depuración del análisis, ¿sí? Entonces, este análisis que hemos realizado previamente, vamos a hacer una documentación. Esta documentación puede ser utilizando el UML, que son lenguajes modelados unificados. Es como de pronto construir los planos de un edificio, ¿sí? Para definir entonces cómo son las estructuras, cuáles son los cálculos, cuáles son los límites. Bueno, aquí se definen una serie de detalles, pero básicamente depurando algo del análisis y haciendo un modelado. Un modelado utilizando una notación que se conoce como UML. Ustedes más adelante van a construir algo que se llama los casos de uso. Samuel, ¿tiene alguna pregunta? Hola, profe, buenas noches. Sí, señor. Bueno, En ese caso, UML sería como para generar, como, no recuerdo si es la palabra correcta, el modelado de clases, de las clases del sistema. sí, UML es un lenguaje de modelado unificado, aquí lo dice, mira. Pero dentro de ese lenguaje existen una serie de diagramas. Uno de los diagramas que tú mencionas está dentro de ellos. Está el diagrama de actividades, el diagrama de casos de uso, el diagrama de clase, el diagrama de despliegue. Sí, hay muchos diagramas de comportamiento. Entonces, el diagrama de clase sí nos ayuda a hacer el modelado del sistema
en una técnica o en una notación conocida como orientado a objeto. Sí, es lo que tú dices es cierto. Entonces, mira, aquí lo dice, mira, es un estándar para orientado a objetos, por lo que los casos de uso y la detección de requisitos basada en los casos de uso se utilizan para ver más para la obtención de requisitos. Entonces, esto es como, la especificación es como cuando tú llevas aquello que es abstracto a un mundo real, pero de tal forma que tienes que modelarlos, ¿sí? Modelarlo utilizando una notación. Pero bueno, aquí menciona como ejemplo la notación UML. No quiere decir que sea la que se vaya a utilizar, ¿sí? Notación UML. Bien. Entonces, tenemos aquí la validación, que es aquello en donde, bueno, su nombre lo dice, aquí es donde ya se pule todos los requerimientos, todos los requisitos, ya han pasado por unas fases anteriores, que es la licitación, análisis, especificación. Entonces, en la validación ya se va a garantizar que los requisitos ya han sido analizados, ya han sido resueltos, ya no hay conflicto, no hay ambigüedad y que en realidad ese requisito corresponde a lo que el cliente o el usuario requiere. ¿Ok? Entonces ya para que todo esté, digamos, ok, ¿sí? O sea, el requerimiento ya quedó depurado, ya está validado, ya es aquello que el usuario quiere en realidad y aquí ya no hay ambigüedad, aquí ya no hay conflicto, aquí ya no hay nada que de pronto que confunda los procesos, ¿sí? De tal manera que el producto final sea técnicamente correcto y sea satisfactorio, ¿ok? Muy bien. Entonces, ustedes imagínense que van a construir un software de facturación y empiezan por la licitación, que es la toma de requerimiento. Luego el análisis, pasan a estudiar todos esos requerimientos, de tal manera que aquí ya entiendes de una mejor forma cómo son los requisitos del software, ¿sí? Luego pasas a una especificación y aquí comprendiste todo. Voy a modelar, ¿sí? De tal manera que en un modelado yo puedo entenderlo mejor y también mi equipo de programadores lo pueden entender mejor, ¿sí? Y por último, la validación. Que la validación es cuando ya hemos pasado por todas las fases anteriores y se ha comprendido de tal manera que, los requerimientos son correctos. No hay errores, no hay conflictos y es lo que realmente los clientes y los usuarios necesitan. ¿Ok? Entonces, esta fase evita que haya pérdida de tiempo. eh, de pronto, ya en esta fase empieza el desarrollo del software, ¿sí? Y si no se comprende de manera, el requerimiento de una manera al 100%, pues puede causar pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque hay que pagar horas a los programadores. Y si tú estás haciendo un proyecto a modo personal, pues vas a perder dinero y plata también. Dinero, tiempo, desgaste, sí, porque no, frustraciones también, porque no hiciste las cosas como de pronto debían ser, ¿vale? Bueno, entonces estas son las etapas de la ingeniería de requisitos, sí. Sus conceptos son muy claros, son muy entendibles, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí también algo que es muy importante, que es el ciclo de vida del software, ¿sí?
los ciclos de vidas, recuerden que un ciclo es algo que va en constante movimiento, ¿cierto? Un ciclo va en constante movimiento y eso, pues prácticamente no tiene un final, ¿sí? Quiere decir que el software tiene un ciclo de vida, pero nunca muere, ¿vale? ¿Sí? De tal manera que esto puede, durante todo su proceso, puede ir evolucionando de tal manera que los softwares se vayan actualizando. Bien. Un ciclo, una etapa del ciclo de vida del software es la etapa del soporte. Esa etapa es la etapa que siempre, digamos que nunca va a morir, porque siempre los sistemas necesitan soporte, ¿vale? Bien. Y también, pues, siempre habrá nuevos requerimientos. Cuando un software ya está finalizado, habrá nuevos requerimientos o nuevas funcionalidades. Y de pronto ustedes han visto aplicaciones que han utilizado, aplicaciones de uso cotidiano, por ejemplo, redes sociales. eh, Coloquemos el caso de Facebook. Facebook hace 10 años no es el mismo que era ahora, que es ahora, porque ahora ya ha tenido muchas actualizaciones y esas actualizaciones hacen parte del ciclo de vida del software. Entonces, miren que el ciclo de vida del software permite iniciar una serie de fases mediante las cuales se procede a la validación y desarrollo del software, garantizando que se cumplan los requisitos para la aplicación y verificación de los procedimientos de desarrollo. Entonces, el ciclo de vida del software tiene una serie de fases, ¿sí? Entonces, aquí está la fase de, una fase que se llama la fase de planificación, ¿sí? En esta fase se realiza más que todo el planteamiento del software, se definen alcances y objetivos. Y también se estudia la viabilidad. O sea, dentro de esta viabilidad, pues podemos decir que en términos funcionales y en términos de pronto de logros, sea viable construir el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a crear un software de facturación y si hay muchos software de facturación ya en el mercado, y yo lo quiero hacer como para un emprendimiento, pues es viable hacerlo porque, bueno, hay negocios que lo utilizan, ¿cierto? Pero yo debo identificar ahí un factor diferencial para que mi software sea prácticamente algo innovador, ¿sí? Bien, entonces hay hay diferentes modelos, digamos, modelos de ciclo de software. Entonces, más que todo, el ciclo de vida del software son una serie de actividades que ocurren durante el desarrollo, desde que inicia hasta que finaliza. Muy bien, entonces miremos esta partecita de acá, ustedes tienen que leerla, ¿sí? Tienen que leerla para que puedan comprender aquí el tema de los paradigmas, ¿sí? Muy bien. Hay unos modelos de paradigma utilizados, ¿sí? Estos paradigmas hacen referencia más que todo como la forma de desarrollo del software,
o cómo elaboro un proyecto, ¿sí? O qué modelo voy a utilizar para elaborar un proyecto. Entonces, hay un paradigma que se conoce orientado a objeto. Hay un paradigma que se conoce como tradicional. Hay un paradigma que se conoce como desarrollo ágil. ¿Sí? Entonces, el paradigma tradicional define unas metodologías. Estas metodologías están basadas en paradigmas tradicionales. Por ejemplo, anteriormente se utilizaba, cuando se desarrollaban proyectos de software, se utilizaba unos modelos de paradigma conocidos, una metodología conocida como metodología cascada o metodología prototipada también. ¿Sí? Estas metodologías tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí menciona que una desventaja es la pérdida de tiempo si se encuentran errores en las fases avanzadas. ¿Vale? En el caso del paradigma orientado a objetos, este tipo de paradigma pues requieren que durante la especificación del software sea necesario la creación de las clases, análisis, requisitos y diseño. ¿Por qué? Porque con este paradigma se va a desarrollar el código del software. ¿Sí? Hay otro paradigma que se conoce como el paradigma desarrollo ágil. Su propósito es que los proyectos se desarrollen en corto tiempo. Más que todo, simplificar procesos que sean largos, tediosos, se agilizan en fase de desarrollo y más que todo acá los programadores, los requerimientos los toman de una manera mucho más rápida que, o sea, es como diciendo, bueno, te voy explicando y voy desarrollando. ¿Ok? Entonces, como modelos o metodología de desarrollo, en estos paradigmas tradicionales, orientado a objeto y ágil, está el modelo en cascada. Entonces mira que es uno de los primeros desde los años 70, conocido como modelo en cascada. Este modelo en cascada, si ustedes miran aquí, estos cuadritos representan unas fases. La fase del ciclo de vida del software. Requerimiento, diseño, codificación, pruebas y operación. Pero resulta que yo tomo el requerimiento y luego paso al diseño. Hay una flechita indicando que paso al diseño. Si todo está bien acá, paso a la codificación. Si hay un error en la codificación, regreso al diseño. O si hay un error en el diseño, regreso al requerimiento. ¿Vale? Eh, paso a la codificación o paso a las pruebas. O luego paso a la operación. Pero si en la operación hay un error que hace parte del diseño, entonces pierdo todo este tiempo de codificación y pruebas. Tengo que regresarme anterior, anterior y anterior. Entonces es una de las ventajas que aquí menciona el tema de cascada. Pérdida de tiempo si se encuentran errores en las fases avanzadas, porque al devolverse se puede pasar nuevamente por toda la fase y reestructurar de acuerdo con las modificaciones. Por ejemplo, aquí estando en la fase de diseño, perdón, ya pasé la fase de diseño, codificación y prueba y encontré en la operación, o sea, ya cuando el software está implantado, está en operación, ya se lo entregué al cliente para que el cliente empiece a operarlo. Me encontré con un error que no lo identifiqué en las pruebas, ni en la codificación, ni en el diseño. Entonces tengo que regresarme a las pruebas anteriores y prácticamente estaría perdiendo todo el tiempo de las pruebas de las fases anteriores. ¿Vale? Bueno, este es un modelo en cascada. ¿Sí? Modelo de ciclo de vida del software y modelo de cascada. Hay otro que se conoce como modelo espiral. Entonces mira que aquí el ciclo de vida del software está organizado de una manera diferente, ¿sí? Y todo gira en torno a una espiral.
¿sí? Entonces, tenemos aquí desarrollo, gestión de riesgo, prototipo. Mira, se entrega un prototipo, luego se hace un diseño, se codifica, se integra, se hacen pruebas y se hace una implementación. ¿Ya? Entonces, todo va pasando a un círculo de manera espiral. Entonces, este modelo espiral se caracteriza porque hay una serie de actividades que están envueltas, por decirlo así. Hay 4 actividades que están envueltas en las etapas de planificación. Por ejemplo, análisis de riesgo o la gestión de riesgo, implementación y evaluación. Entonces aquí ya los riesgos van disminuyendo a medida que los ciclos van avanzando. Y tenemos el modelo iterativo por prototipos. Este modelo prototipado, este modelo pues consiste en que el equipo de desarrollo pues diseña una aplicación que represente el sistema que será implantado. O sea, diseña un prototipo. Es como cuando van a crear digamos, un celular. Se crea un prototipo, se prueba, se analiza, se testea y de acuerdo a si ese prototipo es exitoso, se generan todas todas las copias. Entonces, este modelo prototipado se caracteriza porque al momento de desarrollarse, pues ya aquí están claras todos los requisitos de los usuarios. O sea, si yo hago un prototipo y si es funcional, es porque todos los requerimientos fueron correctos, ¿vale? Además de eso, mediante un prototipo se puede verificar la viabilidad del diseño de un sistema. Eh, si el prototipo es muy bueno, pues al momento de utilizarlo, si cumple con las funciones del mercado, pues se puede decir que eh, se han logrado los objetivos. Entonces se caracteriza por cumplir con estos series de elementos, ¿sí? Eh, el refinamiento de los requerimientos, el proyecto rápido, análisis, especificación de prototipo, diseño rápido, construcción de prototipo, evaluación de prototipo por el cliente, refinamiento, diseño técnico, programación y test. El test es las pruebas, operación y mantenimiento. Bueno, entonces, el modelo prototipado, mira que aquí tiene un comienzo, tiene una parada, comienzo, recolección y refinamiento de requisitos, diseño, construcción del prototipo, evaluación del prototipo cliente, refinamiento del prototipo, si de pronto, porque aquí el cliente lo evalúa y puede decir que hay que hacer algunos cambios. Entonces aquí hay un refinamiento, luego un producto de ingeniería y aquí finaliza. ¿Ok? Bien. Y resulta que hay otros modelos, pero estos modelos ya no son tradicionales. Estos sí son tradicionales, ¿vale? Modelos tradicionales. Lo más utilizado, modelo cascada, modelo espiral, modelo iterativo, prototipo. Y hay unos modelos que se conocen como modelos ágiles, que están relacionados con los ciclos de vidas de paradigma ágil. ¿Sí? Entonces, estos se caracterizan primero porque, bueno, están basados en lo tradicional, ¿sí? Pero tienen unas características adicionales. Combinan técnicas y pueden ser, pues, mucho más atractivos para construir proyectos, pues, de una manera mucho más rápida. Bien.
Entonces tenemos el modelo conocido como Scrum. Este modelo Scrum. No sé si han escuchado esa palabrita, el modelo Scrum. Si ustedes, incluso es uno de los modelos más utilizados en empresas de desarrollo. Si ustedes escriben aquí el modelo Scrum. Entonces, mira que se utiliza para crear proyectos. También es conocido como el marco de trabajo ágil. Se caracteriza por dividir con proyectos complejos en proyectos cortos, llamados sprint. Estos sprint duran entre 2 a 4 semanas. Entonces, por ejemplo, un proyecto no, una metodología ágil lo que hace es tomar un proyecto que sea bastante complejo y lo divide en pequeñas actividades que pueden durar de 2 a 4 semanas. Entonces, así van avanzando. Imagínense cómo sería la metodología para construir un edificio, ¿sí? Un edificio, pues, puede ser un proyecto muy grande, pero entonces todo eso se divide en tareas pequeñas y esas tareas pequeñas, pues, demoran corto tiempo y así, pues, irán avanzando hasta lograr el objetivo final. Bien, aquí tenemos una infografía de lo que es el modelo Scrum. Entonces, mira que aquí están el producto a realizar. Este producto a realizar tiene una serie de tareas. El equipo indica qué tarea debe cumplir en el sprint. El sprint es una planeación de grupo, como unas reuniones que realizan para definir cuáles son las tareas que van a cumplir. Aquí están las tareas. Esta tarea inicia con una fecha de finalización y estas tareas no van a cambiar hasta que sean desarrolladas y se entreguen como trabajo finalizado. Esto aquí está en un ciclo, por decirlo aquí, de 2 a 4 semanas, en donde la tarea debe finalizar. Pero cada 24 horas el grupo se reúne para definir qué inconveniente has tenido, ¿sí? Para que aquellos que han realizado el día anterior, pues, quede totalmente validado. ¿Sí? Bien, básicamente eso es lo que es el modelo Scrum. Bien, está el modelo Canva también, es otro modelo de mente ágil, metodología ágil. Está el modelo XP en programación extrema, ¿sí? Bien. Y también nos encontramos con la fase de definición de requisitos. En esta fase, pues básicamente es una etapa del análisis del ciclo de vida del software, en donde nosotros vamos a identificar y a descubrir qué se necesita para llegar a entender todo el requerimiento del sistema. ¿Ok? Definición de requisitos. Pero estamos hablando aquí de ciclo de vida del software, ¿no? Ciclo de vida del software. Y recuerden que tiene una serie de fases. ¿Ok? Tiene una serie de fases el ciclo de vida del software. Y dentro del ciclo de vida del software hay unos paradigmas. Y hay unos paradigmas que son paradigmas tradicionales y paradigmas ágiles. Los paradigmas tradicionales está el modelo cascada, está el modelo espiral y el modelo prototipado. Y el de ágil está el Scrum, está el XP y está el Canva. ¿Ok?
Este modelo Canva, pues, mira que se basa básicamente en una serie de actividades que están clasificadas en por hacer, haciendo, hecho. Este modelo Canva utiliza mucho en las ingenierías industriales, en donde se define aquí qué es lo que hay que hacer en el día de hoy o en la semana. De estas actividades, cuáles pasaron a estar haciéndose y de estas haciéndose, cuáles ya están hechas. Y así sucesivamente es algo que va pasando. De por hacer pasa haciendo y luego hecho. Bien. Entonces, ¿qué actividades? Mire, en la fase de análisis, en la fase de definición de requisitos, ustedes como actividades o las actividades que definen son el alcance del proyecto, identificación de negocio, toma requerimientos, estudio del proceso de negocio y calendarización del proyecto. Esto de calendarización es como crear un cronograma de actividades que es lo que estás cumpliendo con todas las tareas anteriores. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes van a estudiar todo este material que agrupa lo que es, que agrupa lo que es la ingeniería de requisitos para construir un mapa mental. Este mapa mental que debe tener, bueno, el concepto, debe tener el concepto, qué es la ingeniería de requisitos, cuáles son los objetivos, las etapas, ¿sí? Los modelos, el ciclo de vida del software, cuáles son los paradigmas, ¿sí? Cuáles son las fases, cuáles son los paradigmas del ciclo de vida del software, los tradicionales, cuáles son los ágiles, la fase de definición de requisitos, cómo se caracteriza, qué se define acá, ¿sí? Los requisitos también hacen parte de la ingeniería de requisitos. Qué importancia tienen los requisitos? ¿Cómo se clasifica? ¿Sí? Y también identificar que estos requisitos pueden ser requerimientos funcionales y no funcionales. Y también hay requerimientos de usuario y requerimientos del sistema. Entonces, esto es como la clasificación. Es la clasificación de los requerimientos. Estos se pueden definir en diferentes maneras. Entonces, un requerimiento son declaraciones en lenguaje natural. Yo le puedo decir a una persona, si me está entrevistando, qué es lo que va a hacer el sistema, yo le puedo explicar de manera natural o en diagramas, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero esperar que realice el sistema? Hay requerimientos del sistema, entonces ya esto establece en detalles, ya funciones, servicios, etcétera. Por ejemplo, un correo electrónico, pues yo puedo decir que básicamente sirve para enviar y recibir mensajes, ¿cierto? Escritos. Pero si yo hablo de un requerimiento de sistema, yo puedo decir, yo puedo adjuntar archivos, lo otro es que yo debo validar que se coloque el arroba al momento de enviar un correo electrónico. Entonces, aquí ya son cosas mucho más técnicas a detalle. ¿Ok? Aquí es donde ya es lo más preciso. Digamos que esto es lo más detallado y esto es como a nivel, a grosso modo, diría yo. Y hay requerimientos que son funcionales y no funcionales. Estos requerimientos funcionales básicamente establecen lo que queremos que realice el sistema.
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando doy clic en un botón? ¿Qué pasa cuando ingreso un número y de pronto el número es negativo? ¿Qué pasa si ingreso un correo electrónico y resulta que olvidé colocar la arroba? ¿Qué pasa si el usuario eh, no ingresa o no registra una contraseña con las políticas que estén definidas? Entonces ya esto es muy funcional. Básicamente está relacionado con lo que el sistema realiza. Y los no funcionales están asociados más que todo con la calidad del software. ¿Sí? Por ejemplo, asegurar que la información no sea violable, ¿sí? Los tiempos de carga del software, que el software no sea pesado, que sea optimizado, que si yo voy a consultar la información no demore mucho, sea rápido el software. Entonces, esto es no funcional y hace referencia a la calidad del software. Y esto es funcional, hace referencia más que todo a lo técnico. Bien, aquí está, mira. Requisitos funcionales, por ejemplo, se debe ingresar cédula, nombre y teléfono de cada cliente. Se requiere un listado de clientes por zona. Se puede ampliar el tema de requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, en un video aquí. Los no funcionales, las consultas deben devolverse en menos de 3 segundos, o sea, debe ser rápido. El lenguaje de programación debe ser Java. O sea, una especificación que diga el usuario, no, yo quiero que esto esté desarrollado en Java. ¿Sí? Entonces, lo funcional es lo funcional hace referencia a qué información se debe ingresar, el tema de validaciones, y los no funcionales, pues, es la calidad, la rapidez. Muy bien. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Cómo vamos a ver? Profe, entonces en ese caso los requerimientos funcionales los entiendo como, sí, o sea, ahí sí, como decirlo, no valga la redundancia, al funcionamiento del sistema, en cómo funciona en sí. Y los no funcionales, como todo los requisitos, o más que los requisitos no, sino como los parámetros con los que se va a construir. Pues, por ejemplo, ahí tenían eh, que sea el lenguaje Java, que se use una base de datos relacional, no sé, se me ocurre eso, Exacto. Sí, que, que esté almacenado, no sé, en la nube, o no sé si eso. esté pues en un servidor físico, lo interpreto de esa manera. Sí, lo no funcional, como te dice, hace referencia a la calidad del software. De pronto que el software sea rápido, que no demore mucho al momento de cargar, que cuando yo voy a consultar un reporte sea rápido, ese no funcional, ¿sí? Más que todo hace parte de cómo funciona el software, pero a nivel de seguridad, de rapidez, de cómo está desarrollado, ¿sí? Lo no funcional. Y lo funcional, pues, básicamente son cómo se registra la información, puede ser, ¿sí? Muy bien. ¿Quién más tiene pregunta? A ver, ¿hay dudas? ¿Qué Profe, duda tenemos? y en cuanto a las metodologías, a los paradigmas y, y a las metodologías, nosotros dentro del desarrollo de la aplicación que vamos a realizar, vamos a implementar una de estas. Digamos que eso sería ya como a elección nuestra o ustedes nos indican bajo qué No, metodología vamos a trabajar. ustedes escogen la que ustedes quieran, ¿me entienden? Hay una evidencia más adelante en la fase de planeación, en donde ya ustedes definen, por ejemplo, definen cómo vas a construir el software, qué base de datos vas a utilizar, si es un modelo relacional o un modelo no relacional, si vas a utilizar
una metodología de desarrollo orientado a objetos o por medio de funciones o híbrida. ¿Qué lenguaje de desarrollo vas a utilizar? Si lo vas a hacer modelo de escritorio, modelo web, ¿vale? Entonces, es que todo eso va de acuerdo al requerimiento que te haga el cliente. Porque el cliente te puede decir, no, yo lo quiero de escritorio. Yo quiero un software de escritorio porque digamos que yo estoy en una finca. Necesito un software para el control de la producción de ganado. Pero no, el internet no lo quiero en internet porque no hay mucha conectividad, pero de escritorio me sería fabuloso. Entonces ahí tú defines otras cosas, ¿me entiendes? Ya no vas a utilizar un servidor, ¿sí? Ya de pronto el lenguaje de desarrollo que vas a utilizar no va a ser a la web, sino va a ser escritorio. Entonces ahí los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, van cambiando, ¿vale? Sí, más adelante hay unas evidencias donde ustedes van a presentar qué paradigma vas a utilizar para desarrollar, si es orientado a objetos, ¿sí? Si vas a utilizar una metodología ágil o una metodología tradicional, ¿vale? O si vas a utilizar qué lenguaje de programación, ¿sí? ¿Qué más tiene pregunta? A ver, ¿todo está Profe, para claro? mí fue clara la información. Sí, señor. Bueno, bien, entonces miren. Esta evidencia, yo me extendí ahí haciendo una explicación para que se comprendiera el tema. Usted puede hacer una lectura, pero esta evidencia básicamente lo que propone es crear un mapa, ojo, un mapa mental que esté relacionado con que con la ingeniería de requisitos. Entonces, el mapa mental lo que va a conectar son todas las ideas, organizar las ideas, los conceptos desde el tema central que es ingeniería de requisitos. Por ejemplo, en ingeniería de requisitos, ¿qué es? Eh, Características, los paradigmas de desarrollo, los paradigmas ágiles, tradicionales, características de los tradicionales. ¿Ok? Entonces pienso que de pronto ya ustedes han construido un mapa conceptual, un mapa mental de cualquier tema. Pero el tema es ingeniería de requisitos. Entonces, más adelante, aquí en la plataforma, más adelante, sí, hay otra evidencia en donde vamos allá a pasar a lo que es el diseño de instrumentos para recolectar información. Entonces ya hace parte de la toma de requerimientos, ¿sí? Entonces cada vez que vamos avanzando, nosotros nos vamos encontrando en una etapa de la fase del ciclo de vida del software, ¿sí? Por ejemplo, toda esta parte de acá, toda esta evidencia que vamos viendo acá, entonces van a ser parte de una de las primeras fases de la etapa del ciclo de vida del software. ¿Ok? Entonces, por ahora es comprender los conceptos, por ahora es comprender los conceptos sobre el mapa mental de ingeniería de requisitos. Recuerda que aquí la evidencia en su, en sus logros nos dice que debemos crear un mapa mental, bueno, mapa mental con los recursos visuales, textuales de forma esquematizada, quiere decir que debe cumplir con las características de un mapa mental, ¿cierto? Un mapa mental, con las formas, con los iconos, con las conexiones. Utilizar una herramienta TIC, ¿sí? Puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en cualquier herramienta que se encuentre en la web, utilizada para el mapa mental. Por ejemplo, un Canva utiliza unas plantillas de mapa mental. Relacionar claramente los conceptos de ingeniería de requisitos del mapa mental, en el mapa mental. O sea que tú aquí vas a relacionar los conceptos de ingeniería, ¿sí?
qué es, cuáles son los objetivos, características, los paradigmas, cómo se clasifican los paradigmas, el ciclo de vida del software y la ortografía, ya, que definan una buena ortografía. Entonces, de eso se trata. Hasta ahora no es nada de que no esté relacionado a un mapa mental. ¿Vale? Listo, sí, señor. Bueno, entonces, antes de cerrar acá, yo quiero nuevamente socializar aquí esta evidencia que tenemos pendiente aquí. Este anterior mapa de proceso. Bueno, entonces miren, yo les recomiendo a los de pronto los que no se conectan o no han tenido tiempo de conectarse para ver las grabaciones donde se socializan las evidencias, cómo se deben hacer, cómo se deben entregar, qué es lo que se pide, qué es lo que vas a desarrollar. La evidencia anterior, que es mapa de proceso de software a construir, este sí, mapa de proceso. Entonces, esta evidencia debe tener lo que es los procesos, ¿cierto? Los procesos del software a construir. Bien, yo les expliqué que los procesos se pueden diagramar, ¿sí? Para que se define el flujo de las actividades. Este flujo de actividades, recuerden que hay unos círculos, hay unos símbolos utilizados, óvalos, rectángulos, rombos, líneas, flechas. ¿Ok? Y también hay unos tipos de diagramas de proceso. Pueden ser así, diagrama de flujo, mapa de proceso. Pero debe tener conexiones de actividades. Las actividades deben ir conectadas con flechas y flujos. He revisado algunas evidencias y no tienen conexiones, ¿vale? Bien. Por ejemplo, aquí yo le expliqué este diagrama. En caso de que vas a crear con diagrama de flujo, yo le expliqué cómo se puede crear un diagrama de flujo. Siempre las flechitas van indicando hacia una actividad y ellas van en el flujo. Por eso se llama diagrama de flujo. Representa de manera gráfica las actividades, cómo fluyen en un proceso, ¿sí? Los rombos, que son estos rombos, estos rectángulos, perdón, estos, sí, rombos, siempre van a tener un flujo de entrada y dos flujos de salida. Uno en caso sí y uno en caso no. No va a tener tres salidas, no, dos. El flujo sí en caso que, como esto es una condición, en caso de que la condición sea verdadera, entonces pasaría a hacer una serie de actividades. En caso no, pasaría a hacer otras, ¿sí? Entonces, coloca aquí el caso de un almacén, ¿sí? Que si el producto se encuentra, entonces pasa al cliente a seleccionarlo, va a caja, realiza pago. Si el pago es aprobado, sí, pasa a generar factura, método, entrega producto, se actualiza inventario y finaliza. En caso no, nuevo método de pago. Y aquí pasaría, perdón, aquí pasaría como a regresar, ¿sí? A regresar. Si el nuevo método de pago no valida, pasaría a regresar. Los diagramas de flujo tienen un inicio y tienen un final. No hay dos finales, uno solo. ¿Sí? Si un flujo va al final, entonces apunta a ese único final. No va a apuntar a otro final que tú vayas a crear. Debe haber un solo fin. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso, he revisado algunas evidencias que tienen algunas deficiencias en el diagrama de proceso. Sin embargo, yo le he hecho como la observación de mejorarlas, ¿sí? Pero el resto de la investigación o de la evidencia está bien, simplemente algunas cositas por mejorar.
En cuanto al mapa de procesos, recuerden que hay procesos que son estratégicos, misionales y de apoyo. Siempre hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. ¿Sí? Un mapa de proceso, imagínense ustedes que eh, van a cocinar algo, ¿cierto? Hay unas entradas que son los productos, los alimentos, hay un proceso que es, imagínate un restaurante. La entrada son los insumos, el proceso es ya la fabricación, ¿cierto? Y la salida es el producto final, que es el plato a servir. Entonces, siempre va a haber entrada, proceso y salida. Pero dentro de los procesos hay hay diferentes procesos. Entonces, hay procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Sí, cada uno de estos procesos cumple con diferentes actividades, pero todos son procesos que están apuntando hacia los misionales. ¿Sí? Por ejemplo, el almacén, hay estrategia de venta, hay gestión financiera, hay marketing. Sí, son procesos estratégicos de cómo los productos que genera el proceso misional, pues se va a realizar un valor. Están los procesos misionales que son, por ejemplo, compra, recesión, ventas, ¿sí? Normalmente todos trabajamos en una empresa en un proceso misional, a menos que seamos los dueños, ¿sí? Que somos los gerentes ¿sí? O somos parte de un proceso de apoyo, ¿vale? Si yo trabajo en mantenimiento, en tecnología, en contabilidad, en la parte administrativa, recursos humanos, en seguridad, soy un proceso de apoyo de todos los procesos misionarios. Entonces, te traigo este pequeño o este repasito para que lo tengan en cuenta aquellos que todavía no han entregado esa evidencia, por favor. Y lo otro es, tengan en cuenta que cuando vayan a subir la evidencia que corresponda a, a esa sección, a ese espacio, o sea, la evidencia que estoy creando va ahí, porque me he encontrado con evidencias de infografía en procesos, en la de procesos organizacionales o lo contrario. Entonces ahí perdemos el intento y yo tengo que hacer un proceso de agregar un nuevo intento para que lo suba. Entonces la idea es evitar esos reprocesos. ¿Hay preguntas? Samuel, cuéntame. Sí, profe. Respecto a esa actividad que de hecho yo esta mañana por ahí te escribí que sí, efectivamente tú me diste respuesta, pero me queda del todo claro. Debo realizar solamente un diagrama y un mapa de procesos, Sí, un diagrama, con un diagrama estaría bien. o sea, uno general. Y el documento que pues yo leí ahí en la guía dice que obviamente debe contener una introducción y pues con las normas Eso. eh, APA de un documento. Sí, las normas para presentación de informes escritos. Ok, y como tal, digamos que no tendría que haber ahí texto escrito indicando esta van a ser, digamos, las áreas que intervienen en el proceso, sino únicamente el diagrama y el mapa de procesos. También tienes que documentar el tema como es la identificación de los, bueno, recuérdame aquí el nombre correcto de la evidencia. Mapa de procesos son para construir, exacto, mapa de procesos. Sí. Entonces tú vas a definir el mapa de proceso. Y como este es un complemento del anterior, ¿sí? Porque el anterior es la identificación de procesos organizacionales, entonces vas a completar, por ejemplo, los procesos organizacionales encontrados en mi investigación, de pronto son ventas, son soporte, ¿sí? Entonces, todo eso tienes que documentarlo con lo que es
la definición de procesos, las características, cuáles son los procesos identificados en el software a construir. Y al final terminas con esto, mapa de proceso. Ok, listo, profe. Ya me queda más claro. Gracias. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, voy a tener grabación ya para finalizar.